nuestra misión es difundir la esperanza de Jesucristo a través de la palabra de Dios. Su generosa donación nos permite producir videos impactantes y recursos que traen esperanza en tiempos de incertidumbre. Te invitamos a colaborar con nosotros en el cumplimiento de nuestra misión. Si sientes de parte de Dios de apoyarnos, visite nuestro sitio web alientodevidacda.org, donde encontrarás varias formas de donar. Además, las donaciones se pueden enviar por correo a Aliento de Vida CDA, 23655 Newhall Avenida, Newhall, California 91321, Estados Unidos. Su colaboración impulsa directamente nuestros esfuerzos para desarrollar nuevos recursos y llegar a una audiencia más amplia. Al trabajar con nosotros, se convierte en una parte integral de nuestra misión de compartir la esperanza de Jesucristo con el mundo necesitado. Volvamos ahora al mensaje de nuestro pastor Svin López. El libro de Primera de Samuel. Vamos a entrar este domingo vamos a entrar a la serie llamada Dios está contigo. Esta es la serie que empezaremos de 8 mensajes que durarán todo septiembre y todo octubre. Van a ser 8 mensajes que estoy seguro que su corazón va a ser bendecido. Dios está contigo. Dígale al que está a la par suya: Dios está contigo. Dígaselo en inglés. All right, yeah. Yo pensé que no sabía en inglés, pero sí, Dios está contigo. Osvaldo, ¿eres hermano de quién? De Liliana. Sí, se parecen. Se parecen. Note esto. Mire, Osvaldo no se me olvida porque así se llama mi hermano, ¿verdad? Dios está contigo. Primera de Samuel, capítulo 22, versículo 1 y 2. El mensaje de hoy se titula Dios como refugio. Dios como refugio. ¿Lo tiene? Primera de Samuel, capítulo 22, versículo 1 y 2 dice: Entonces David salió de Gad y escapó a la cueva de Adulam. Al poco tiempo sus hermanos y demás parientes se reunieron a él ahí. Luego comenzaron a llegar otros hombres que tenían problemas. ¿Qué tenían? O que estaban endeudados. ¿Cómo estaban? O que simplemente estaban descontentos. Diga conmigo: descontentos. Y David llegó a ser capitán de unos 400 hombres. Mira, esta historia es interesante. Quiero que ore conmigo. Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora. Te pedimos que tu palabra sea en nosotros, Dios. Cautiva nuestra mente, que, Señor, para que nuestra mente retenga y que el corazón pueda ser bendecido. Padre, quitamos toda distracción, oh Dios, de nosotros, Señor, en nuestra mente, y podamos tomar estos minutos para retener tu palabra, oh Dios, tu consejo en nosotros, Señor. Amén y amén. Dios como refugio, estaremos hablando hoy en este día, empezando esta serie, Dios está contigo. Quizás muchos que pensarán que si Dios es tu refugio, que si Dios está contigo, muchos han llegado a pensar que si Dios realmente está contigo, como decíamos el viernes, muchos se preguntarán: ¿por qué a mí? ¿Por qué solo yo? ¿Por qué siempre me toca a mí? ¿Por qué me suceden estas cosas a mí? Y a veces creemos, cuando escuchamos la palabra, ¿por qué? Por si Dios está conmigo, ¿por qué me pasan estas cosas a mí? ¿Por qué si entre más busco a Dios, siento que más cosas me pasan a mí? Yo no sé si he estado ahí, pero cuando uno busca a Dios, pareciera como que todo se vuelve en contra. Parece mentira, es que entre más deseo caminar con Dios, más se vuelven las cosas más difíciles. Y si usted no ha estado ahí, en algún momento le tocará estar.
Pero los que hemos estado ahí, le hemos preguntado a Dios: Señor, ¿por qué cada vez que decido buscarte, amarte, caminar contigo, siempre me pasa esto, me pasa el otro, me pasa allá? ¿No le ha tocado a usted que cuando busca a Dios de repente se le poncha la llanta? ¿Por qué a mí? O de repente le pasa algo que uno dice: yo no entiendo. Si hoy fui a la iglesia y yo iba con todo mi deseo, ¿y por qué me pasa esto a mí? Hay cosas que nos hacemos la pregunta aun cuando pensamos que Dios está de nuestro lado. Y cuando pensamos esa parte de si Dios está de nuestro lado, entonces ¿por qué me suceden todos estos momentos? En algunos momentos, en algunos casos, hay personas que se desaniman porque dicen: porque cuando no busco a Dios, cuando no tengo nada con Dios, nada me pasa, todo parece estar tranquilo. Pero cuando busco a Dios, parece que todo se torna mal. ¿Y sabe cuál es el caso de muchos? Que dejan de buscar al Señor, que dejan de caminar con Dios. Porque dice: si no camino con Dios, todo tranquilo, todo está bien. Pero yo escuché muchos momentos en la iglesia que decían: hermanos, si estás bien, preocúpate, porque entonces el diablo no tiene nada que ver contigo. Y yo decía: pero entonces, ¿qué quiere decir eso? Yo empecé a pensar todos esos momentos donde de repente creemos, tienes que buscar a Dios es como llamar al diablo. No, iglesia, yo no sé si usted sabía, pero tú tienes un adversario 24/7 desde el momento en que aceptaste a Jesús en tu corazón. 24/7 tienes un enemigo que no descansa. Si buscas a Dios o no buscas a Dios. Note lo que estoy diciendo. El adversario que tú tienes y yo tengo no está interesado si buscas mucho a Dios o poco a Dios. Él está interesado que tu alma se pierda. Ahora, tú no vayas a decir usted entonces: entonces no busco a Dios, me va a atacar. No, busca a Dios. Él es tu refugio, Él está contigo, Él te va a defender. Tú no estás solo. Pero muchas veces pensamos de esa manera: si Dios está conmigo, entonces ¿por qué me está pasando tal momento? Si le he pedido a Dios y si Dios está conmigo, ¿por qué no me responde? Tanto le he orado a Dios, tanto le he pedido a Dios, y parece mentira, es como que Dios no me escuchara. No, vuelvo a repetirlo: Dios está contigo, Dios está conmigo. Diga conmigo: Dios está conmigo. Alguien lo tiene que creer en esta hora. Dios está contigo. El problema es muchas veces es que querer identificar a Dios, que si está conmigo, todas las cosas me tienen que pasar bien, me tienen que suceder bien, tengo que estar bien. Y vamos a ver estos momentos que David en la cueva de Adulam, estaba ahí. Si ustedes saben un poco de historia, si no, un momento me meto en esto. David había ido a buscar refugio en la tierra de los filisteos. Huía de Saúl y se escondió porque ya no podía, se escondió en tierra de los filisteos. Los filisteos, lo echan de su tierra, no lo quieren ahí, porque ellos dijeron: no, este hombre ha venido con otras ideas para poder hacernos daño. Ellos lo sacan. Cuando lo sacan, David no sabe a dónde ir y encuentra una tierra baja de Judá, y hay un lugar que se llama Adulam, que es un lugar, ya muy conocido, en la Biblia aparece varias veces. Pero en este pasaje de 1 Samuel 22, él vuelve a relucir ese lugar. Aparentemente no era un hoyo, sino era un espacio donde David podía refugiarse. Y la cueva que le llama en la Biblia es un lugar donde él encontró, y correr a ese lugar, encontró el lugar donde él podía esconderse por momentos. Cuando usted tenga tiempo en su casa,
lea el Salmo 142. Es un salmo que que David escribió, ¿me entiendes? Hablando sobre esa cueva. Entonces, cuando David, ¿me entiendes?, está en ese lugar, él se siente solo, desamparado, se siente, ¿me entiendes?, destruido, está sin ayuda, ¿me entiendes? Está como agobiado, gracias. Y entonces David está en ese momento que parecía, note esto, parecía que si Dios lo había ungido a través de Samuel, las cosas tendrían que pasar bien, ¿verdad? No era entonces que si a mí me ungen, todas las cosas vendrían a ser buenas. Oh, Dios te escogió delante de tus hermanos. Dios te ungió y te puso, ¿me entiendes?, por delante de tus hermanos. Te dijo que serías el rey, el próximo rey. Pero la unción, el aceite que se derramó en David, no era sinónimo que las cosas irían bien. Porque cuando Dios te ha apartado, cuando Dios te ha llamado, cuando eres hijo, hija de Dios, ¿me entiendes?, vas a tener dificultades, ¿me entiendes?, para ser probado hasta donde tú, ¿me entiendes?, crees que Dios está contigo. Queremos saber a Dios en las cosas buenas. Queremos reconocer a Dios cuando todo parece estar bien. Pero déjeme decirle que en esta tarde vamos a aprender cosas importantes en nuestra vida, en la cual muchos de ustedes ya las conocen, pero no las practicamos. Y necesitamos practicar esa verdad, que Dios es nuestro refugio, que Él está con nosotros. En los momentos más, ¿me tienes?, dificultades de nuestra vida, hay declaraciones que tenemos que hacer y nadie nos la puede cambiar. Y una de ellas es creer que Dios está contigo. No importa cómo estemos, no importa cómo nos sintamos, no importa en qué situación estemos, no importa en qué cueva nos pongamos, tenemos que creer que Dios está con nosotros. ¿Sí? Imagínense por un momento a David solo, huyendo del rey, sin saber qué va a pasar de su vida. Ya huyó, se escondió, aún llegó a la tierra de sus enemigos filisteos, lo sacan, ahora está en esta cueva, solo, agobiado, sin saber qué iba a pasar con él. Y más sin embargo que él se sentía así, él sabía que Dios no lo podía abandonar, que Dios no lo podía dejar. Y esa seguridad, iglesia, en nosotros como creyentes tiene mucho poder, tiene mucha autoridad en el ambiente, ¿me entiendes?, espiritual, en el ambiente que le muestras al enemigo en quien estás confiando. ¿Se vale tener miedo? Sí. ¿Se vale sentirse solo? Sí. Lo que no se vale es que tú, ¿me entiendes?, no dejes de creer que Dios no está contigo. La soledad puede ser una trampa de sentirte que Dios te ha abandonado. ¿Sí? La angustia puede ser una trampa donde el enemigo ponga en tu mente que Dios ya no tiene nada que ver contigo. No es verdad. No es verdad. La angustia llega, el miedo llega, la soledad llega. Pero Dios, ¿me entiendes?, sigue estando contigo aún en tu miedo, aún en tu soledad, aún en tu angustia. Dios sigue estando contigo. Él no cambia, iglesia. Él no va a cambiar. Nosotros somos los que sentimos así porque estamos llenos de emociones. Dios nos hizo así. ¿Quién no ha tenido miedo en la vida? Todos nosotros. ¿Quién no se ha sentido angustiado en la vida? Todos nosotros. ¿Algún momento usted se ha sentido solo? No una vez, varias veces. Mas sin embargo, después que usted ya no se siente solo, ¿usted no ha sentido ese momento donde dice: Dios sigue estando conmigo? Porque Dios no se ha ido. Dios te deja estar en tu miedo, Dios nos deja estar en nuestra angustia, pero Él no se va. Él está ahí cuidándote. Aunque David se sentía así, en su corazón de David sabía que Dios estaba ahí. Si lo había librado de un momento, lo había librado de otro momento y lo había librado de otro momento, sabía David que Dios estaba con él.
Cuando nosotros empezamos a practicar entonces esa parte, encontramos, ¿me entiendes?, momentos importantes en su presencia. Hoy vamos a hablar de 3 cosas, ¿me entiendes?, muy importantes sobre lo que la Biblia habla y demanda de nosotros como Dios, como refugio para nosotros. Y quiero, antes de empezar esto, darle esta palabra que creo que para mí es importante para que usted lo escuche. La presencia de Dios es más poderosa que cualquier lugar o cualquier sitio donde tú te encuentres ahora mismo. Note esto: la presencia de Dios es más poderosa que cualquier lugar o cualquier sitio o cualquier temporada que tú te encuentres ahora mismo. Eso lo debes de creer, que tu Dios es más poderoso que cualquier sitio donde te encuentres hoy. Esa es práctica de fe. Cuando tú crees que tu Dios es más poderoso que cualquier temporada que tú estás viviendo ahora mismo, le estás reconociendo a Él que Él, ¿me entiendes?, te está sobre encima de tu problema. Y eso le da honra, decimos una vez más, le da gloria a Dios. Dios, ¿me entiendes?, le gusta que su pueblo le dé la honra. Que en medio de los miedos tú reconozcas quién es Él. Que en medio de los momentos difíciles de tu vida le reconozcas a Él. Y ese momento en el cual nosotros, ¿me entiendes?, vemos, necesitamos entonces ver lo que a la luz de la palabra, lo que Dios espera de nosotros cuando nos encontramos en esos lugares. Dios, ¿me entiendes?, usa una cueva para meter a David solo. En ese momento estaba solo, pero esa cueva se convierte como un refugio de Dios para él. Y en ese lugar, en esa cueva, Dios empieza a trabajar con él y le empieza a enseñar cosas que hoy vamos a ver, que usted y yo necesitamos llevar todo el tiempo en nuestro corazón, en nuestra mente. Porque si nosotros lo practicamos, créame, van a haber lugares que Dios ha preparado donde te encuentres solo o sola, pero vas a confiar, vas a creer, me tienes a declarar que Dios está de tu lado. Entonces hay una práctica de fe en nosotros que no podemos, me tienes, olvidar. Y una de esas 3 lecciones que vamos a ver hoy, una de ellas que quiero que vea conmigo, es que necesitamos confiar en Dios. Necesitamos confiar en Dios. Yo puse una imagen donde Jesús está cargando una ovejita, ¿verdad? Lógico que esa oveja, ¿quién es? Exacto. Ahora, esa oveja que Dios toma en sus brazos es un refugio para la oveja. Es un momento, ¿me tienes?, que alguien cuida de ti. Dios lo que quiere que mientras Él crea su presencia como refugio, nosotros al refugiarnos en Él, Dios desea que la primera lección que tomemos en nuestra vida es confiar en Él. Y confiar en Él, ¿qué es? Hermano Daniel, venga. Sé que usted está más grande. Ya lo vi que levanta pesas y todo, ¿me entiende? Hace pesas. No sé cómo las vende, pero las hace. Mire, por ejemplo, usted pone ahí, usted me va a agarrar. Confiar en Dios. Confiar en Dios. Confiar en Dios. Sí, confiar en Dios es esto. No. Gracias, hermano. Confiar en Dios es eso. No me apachurra ir. Confiar en Dios es eso. Si usted dice, yo sé que podía confiar en el hermano, ¿sí? Ahora, yo no voy a llamar a alguno de ustedes que les caigo mal, porque es capaz que me sueltan. No se crean. No se crean. Pero sí me doy a entender. La confianza en Dios es abandonarse, es dejarse mover, guiar por Él.
Pero esas cosas no las practicamos. Son lecciones que debemos practicar toda la vida, todos los días. Es una práctica que tenemos que llevar con nosotros todo el tiempo. Porque si tú y yo le decimos a Dios: confío en ti, Señor, pero Dios dice: vamos, aviéntate, yo te cargo, yo te sostengo. Y usted le dice: Señor, pero vamos. Muchas veces pasa eso, que somos las personas que queremos confiar en Dios, pero en nuestra manera, a nuestro pensamiento. Y abandonarse a Dios es dejarlo todo. Es literalmente decir: Señor, ahí estoy, vamos, agárrame. Ahora, la pregunta sería tan obvia: ¿Dios te va a sostener o no? O Dios te va a decir: oh, perdón, no me di cuenta, otra vez. No, Dios siempre te ha sostenido hasta el día de hoy. Mírate cómo estás hoy. Dios te ha guardado hasta el día de hoy. Dios ha sido refugio para ti hasta el día de hoy. Pero esta lección no la practicamos. Queremos conocer a Dios, pero no nos abandonamos en Él. Queremos confiar en Dios, pero no le entregamos las áreas de nuestra vida. Y entonces, ¿cómo confiamos en alguien que no le entregamos las cosas? Entonces no confías. ¿Sí? Yo sé que hay matrimonios, me voy a meter ahí, híjole, que manejan su dinero aparte, cada quien. Lo mío es mío y lo tuyo es tuyo. ¿Usted cree que alguien puede confiar? Sobre todo el dinero. Hay matrimonios que se rompen a través de la economía, ¿sí? Pero note esto, el dinero es algo tremendo. Pero note esto. ¿Usted cree que si yo, por ejemplo, mi esposa, yo tengo mi propio dinero y ella su propio dinero, y entonces yo empiezo a hacer lo que yo quiero con mi dinero, porque es mi dinero, y ella también? Bueno, Señor, ¿verdad? No, vamos. Entonces ella empieza a hacer lo que quiere con su dinero. Empezamos a tener una confianza de que yo le puedo dar a ella mi dinero y ella a mí. Hay momentos que no se trabajan así porque tenemos desconfianza. Empieza a haber desconfianza. No hay una seguridad. No confío en ella ni ella en mí, porque cada quien trabaja su dinero. Y empieza a haber una pelea en el hogar. Él me tira: porque es mi dinero, porque es el otro. Pero cuando tú trabajas y confías, y yo le digo a mi esposa: ¿sabes qué, amor? Aquí está el cheque. Pastora, feliz, ¿sí? Pero cuando yo le pido a ella algo, también confía en mí y me lo puede dar sin ningún problema, ¿sí? Sin ningún problema. ¿Sabe por qué? Porque confiar no es titubear. Confiar no es: te doy la mitad. Confiar no es: te doy la cuarta parte. Confiar es todo. Todo. No, es que yo sé que están escuchando, por eso. Pero confiar es eso. La lección que Dios quiere que nosotros produzcamos todo el tiempo es confianza. Cuando mientras Él es tu refugio, confía en Él. ¿Cuántos hemos pasado momentos difíciles económicamente? Estos momentos donde dices: antes tenía 2, 3, 4 cereales, tú me tienes 2, 3 nieves de diferentes. Y cuando se te acaba el cereal, ¿cuál es el último que queda? No, en mi casa era el Cheerios, ¿me entiendes? El más barato. Sí. No, el cornflakes, no, eso es buenísimo, hermano. Con unos bananitos ahí, ¿me entiendes? Y leche y Pero note esto. Todos hemos pasado un tiempo económico, ¿me entiendes? Escasez. Pero aún en esos momentos Dios se convierte en refugio para nosotros. ¿Y qué tenemos que practicar como lección?
es confiar en Él. Confiar en Él, porque si Él se convierte en cueva para nosotros como refugio y nosotros entramos a su refugio, ¿qué es lo que Él quiere que nosotros practiquemos? Confianza. Confianza en Él. Él quiere que nosotros confiemos en Él. ¿Me entiendes? Que nos abandonemos en Él. ¿Me entiendes? Es importante. Yo no sé cómo pensaba Elías cuando Dios le dijo: ve y ponte al arroyo, ¿me entiendes? Y al arroyo, ¿me entiendes? Antes que se seque vas a beber. Pero no solo eso, cada día vendrán los cuervos y te traerán carne. Yo no sé cómo le hacía Elías. ¿Será que mañana irán a venir los cuervos otra vez? ¿O no? No. Cuando tú te refugias en Dios y Dios ya te dijo que está contigo y que te traería carne, tú estás preparado una vez más para la carne que va a traer al otro día. Tú no estás pensando: ¿y será que Dios lo va a cumplir? ¿Y será que Dios lo va a hacer? ¿Y será que ojalá que no se le olvide al Señor y mande a los cuervos a otro lado? No. Cuando tú confías en Dios y te abandonas en Dios, tú sabes que Dios va a volver a llegar como lo hizo hoy. Lo va a volver a llegar mañana. Porque Él no falla. Ese es confiar en Dios. ¿Cuántas veces Dios nos ha mostrado eso? ¿Cuántas veces Dios te ha mostrado que así como lo hizo ayer, lo volverá a hacer hoy? Y así como lo hace hoy, lo volverá a hacer mañana. Porque Él está contigo. Él es nuestro refugio. Pero tenemos que confiar en Él. Y confiar en Dios no es para todos, iglesia. Créame. Hermana Lolita, si usted se tira para atrás, ¿usted cree que yo la voy a sostener? Pesa mucho. En pocas palabras dijo: yo no paso. Confiar en Dios, iglesia, es parte de nuestra vida de elección de todos los días. Porque Dios se convierte en ese refugio para nosotros. Y cuando Dios se convierte en refugio para nosotros, Él sabe que solamente de Él vendrán las cosas que nosotros necesitamos. David podría estar solo. Imagínese por un momento usted aquí en la iglesia huyendo del presidente porque lo quiere matar. Bueno, ahora nos quiere correr, ¿verdad? Pero hoy nos quiere matar. Digamos que el rey, estamos hablando del rey Saúl, que Saúl podía matar y llegó a matar a causa de mentirle y no decirle dónde estaba David. ¿Se recuerdan ese momento cuando David corre al campamento de los sacerdotes y come del pan de la mesa y toma la espada, me tienes, que había matado a Goliat? Saúl llega y le dicen: estuvo allá. Y Saúl llega y le dice a los sacerdotes: ¿me tienes? Estuvo aquí. No, pero es que nosotros no sabíamos. Él dijo que venía de guerra. ¿Sabe qué hizo Saúl? Mandó a matar a todos esos sacerdotes por haberle mentido que David estaba ahí, que no estaba ahí. Saúl tenía algo serio en su corazón en contra de David. Saúl no estaba jugando. Saúl aún despreció a su hijo por defender a David. Saúl no estaba jugando. Entonces imagínense por un momento eso, escondido, sin saber qué iba a pasar el día de mañana. Si de repente, ahora note esto, como rey tenía informantes en Judá, en Jerusalén, en diferentes lugares, en Canaán. Había muchos lugares donde el rey podía escuchar dónde estaba David. ¿Sí? Mas sin embargo, Dios escogió un lugar y le dijo: vete allá, a Adulam, a esa cueva. Y estoy seguro que en esa cueva David no se imaginaba lo que estaba por experimentar. Porque hay lugares que Dios se convierte de refugio para ti, que no son lugares de escondite solamente, son lugares de preparación para ti. Dios no solo se vuelve escondite para ti, Dios se vuelve, ¿me entiendes?, como un lugar de preparación para nosotros. Y David estaba en esa cueva, David estaba en ese lugar y no entendía lo que iba a pasar, pero Dios estaba ahí. Dios se estaba convirtiendo como refugio y ahora le tocaba, ¿me entiendes?, vivir lo que estamos hablando hoy, y es de confiar en Dios.
Y confiar en Dios nos lleva a esos momentos. Miren lo que dice el Salmo 57:1. Ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia. En ti busco protección. Me esconderé bajo la sombra de tus alas hasta que haya pasado el peligro. Miren la confianza que tiene David, me tienes en su Dios. Me esconderé bajo tus alas hasta que haya pasado el peligro. Cuando tú te encuentres en momentos de desesperación, cuando tú te encuentres en momentos de soledad, cuando tú pienses que mucha gente te ha defraudado, te ha desechado, te ha hecho a un lado, y piensas que entre más caminas con Dios vas alejándote de amistades, ¿me entiendes? No te preocupes. No te preocupes. Hay alguien, ¿me entiendes?, que cuidará de ti todo el tiempo. El problema es que no queremos dejar a Dios y no queremos dejar tampoco lo otro. O dejamos a Dios o dejamos lo otro, pero no podemos estar agarrando las dos cosas. ¿Sí? Muchos tenemos miedo de vivir solos, de tener soledad, de caminar solos. Iglesia, tú no estás solo. Dios está contigo. ¿Sí? Ay, ¿cómo yo voy a dejar a mi amigo? Desde la elementaria lo conozco. ¿Cómo yo puedo abandonar esa amistad? Si no te está haciendo bien, hay un amigo que es mucho mejor que tu amigo de la elementaria, que es Cristo Jesús. Pero ese es el problema, que no queremos dejar amigos, pero queremos intentar caminar con Jesús. Confiar en Dios, iglesia, no se trata de eso. Ay, pero es cuando me sienta solo, voy con mi amigo, mi amiga, para no sentirte solo. No se trabaja así. Confiar en Dios no es buscar refugios en lugares equivocados. A David le pasó. Fue a la tierra de los filisteos y no estaba seguro. Mas sin embargo, Dios tenía un lugar que ahí lo iba a procesar. Donde Dios tiene lugar, ahí tienes que estar. No te vayas a la tierra de los filisteos, porque te va a ir mal. Le fue mal a David. ¿Recuerdan que salen a la guerra y les roban, ¿me entiendes?, a sus esposas y a sus hijos? Y los hombres vienen y le dicen: vamos a apedrear a David, por culpa de él se llevaron a mi mujer. Hubieran sido las suegras, pues otra cosa, pero eran su mujer. ¿Sí? ¿Se recuerdan ese pasaje, esa historia? David tiene que preguntarle a Dios: Señor, ¿voy detrás de ellos o qué? Y se pone el efón y le pregunta a Dios. Pero estaba en tierra equivocada. Cuando tú estás en tierra equivocada, las cosas no van a salir igual. Pero cuando Dios es tu refugio, todas las cosas, ¿me entiendes?, empiezan a funcionar a tu favor. Entonces, nuestro primero, ¿me entiendes?, lección es confiar en Dios. Segunda lección. La segunda lección tiene que ver con, a ver, hermano, si me ayuda, lealtad a Dios. Esa palabra es bastante comprometedora. Lealtad. ¿Usted alguna vez, no me levante la mano ni diga amén, nada, por favor, no se comprometa, en algún momento usted ha sido leal? Solo piénselo. Porque ser leal lleva un compromiso. ¿Sí? Un compromiso. Los que no hemos casado te prometo, que en las buenas y en las malas, en la pobreza y en la riqueza, hermano Daniel. No digo hermano Daniel porque usted va a casar personas, si usted escucha esto toda la vida, ahí no pasan 2 o 3 meses y me hubiera hecho caso a mi mamá. Pero lealtad no es palabras. ¿Recuerdan cuando David ya estaba anciano, ya no tenía fuerzas, y de repente él, ¿me entiendes?, desea beber del agua, ¿me entiendes?, del pozo? Y cuando oyen sus soldados
Ellos sin decir nada se van, atraviesan el campamento de los enemigos, van al pozo, agarran agua, vuelven a regresar. Esa es lealtad. Aquella que te arriesgas, ¿me entiendes? Porque sabes que vale la pena arriesgarte. Esa es lealtad. Cuando tú no tienes lealtad, tú la piensas dos veces. Pero la lealtad te hace, ¿me entiendes?, accionar, porque sabes que vale la pena hacerlo por esta persona. Jesús fue leal cuando fue a la cruz. Él dijo: vale la pena que yo muera en la cruz. La lealtad que David estaba experimentando en la cueva, ¿me entiendes?, de Adulam, era, ¿me entiendes?, importante para él. Porque mantenerse ahí en la posición, voy a meterme acá, cuando nosotros no nos movemos de donde Dios se convierte en refugio, le estoy mostrando a Dios que quiero ser leal a esa cobertura que Dios me da. Que no voy a buscar otras coberturas o otros auxilios mientras mi situación no está tan buena. ¿Sí? Usted no creerá lo que voy a decir hoy, pero hay cristianos que ahora hasta usan su bandita roja para la mala vibra. Fuera toda vibra, ¿verdad? Porque es buena suerte, porque las vibras no me llegan, las malas vibras no me llegan. Tú no eres leal a la cobertura de Dios. Tú estás buscando coberturas que te den satisfacción, ¿me entiendes?, en tu situación. Cuando tú eres leal, te sostienes, ¿me entiendes?, en lo que Dios está haciendo contigo. Pero si Dios es tu refugio, pero en medio de eso buscas otros refugios, tú no estás siendo leal, estás siendo infiel a Dios. Y Dios no quiere que tú te vuelvas infiel. Dios quiere que tú y yo practiquemos lealtad. Quédate ahí en el refugio, mantente ahí, porque si Dios es tu refugio, tarde que temprano saldrá a luz, ¿me entiendes?, lo que Dios está haciendo contigo en medio de tu lealtad. Pero ¿qué hacemos nosotros? Salimos buscando otros refugios, buscando otras fuentes. Es decir, ¿qué hacemos? Es que el pastor no me puede dar el consejo, así que voy a ir a buscar a otro profeta por allá, meter otro evangelista por allá, voy a ir a buscar a alguien más para que me dé una palabra que yo necesito. Está siendo leal, no está siendo leal, está siendo infiel. Porque si Dios te está, ¿me entiendes?, llevando a un refugio donde Él está tratando contigo, mantente, ¿me entiendes?, fiel en el lugar donde Dios está tratando contigo. No salgas huyendo, ¿me entiendes?, del trato de Dios. No seas infiel en lo que Dios está haciendo contigo. Cuando nosotros practicamos estas lecciones, nos volvemos personas, ¿me entiendes?, fuertes, maduras, conscientes en el caminar del evangelio. El problema de ahora es eso. La debilidad de la iglesia tiene que ver con la infidelidad hacia Dios. No somos leales. Nos cuesta ser leales a Dios. ¿Sí? Y Dios, por más que se quiere convertir en refugio para nosotros, nosotros seguimos siendo infieles. ¿Sí? Sé que le ha pasado a usted por la mente. Cuando Dios está tratando con usted, conmigo, tenemos que aprender esto. Quédate quieto. Quédate quieto. Porque tu lealtad te enseñará, ¿me entiendes?, a quedarte quieto. Es como la mujer que está ya cansada del matrimonio. Yo me voy a divorciar, yo ya me quiero ir de aquí. Pero nunca se va. Nunca se va. Porque por más que quisiera ser infiel, necesita, su corazón le dice que sea leal. Con Dios es igual. A veces, ¿me entiendes?, queremos encontrar otros momentos en Dios, pero no hemos llegado a aprender que tenemos que ser fieles, leales, cuando Dios está haciendo refugio para nosotros.
Iglesia, quiero decir esto: si tú llegaste a aliento de vida y crees que aliento de vida puede ser un lugar, ¿me entiendes?, donde Dios puede trabajar contigo, déjate trabajar por Dios. Déjame, tienes que tu corazón sea tocado por Dios. Deja que Dios funcione en tu vida. No vuelvas a pisar una iglesia como la otra. Iglesia, no. Puedes pisar esta iglesia y mañana te puedes ir a otra, pero no es el lugar, ¿me entiendes? A veces dejamos, ¿me entiendes?, que muchos lugares se conviertan en cuevas para nosotros porque no entendemos cuándo es que Dios está trabajando con nuestra vida. Pero si aliento de vida está haciendo algo y Dios está haciendo algo, ¿me entiendes?, en aliento de vida contigo, déjate que Dios trabaje contigo. A lo mejor Dios te está listando algo para mañana. A lo mejor en medio de tu momento Dios te está preparando para cosas hermosas. Pero tú dices, no sé, a lo mejor, quién sabe, quizás. No, iglesia, tú no llegaste a esta casa por casualidad. Tú no llegaste a este lugar porque alguien te invitó. Tú llegaste aquí porque Dios tiene un plan contigo. Al igual que Jorge, llegó un 1 de noviembre 2015 a un lugar, a un estacionamiento. No era casualidad. No. Si tú llegaste hace un año aquí, no es casualidad. Si tú llegaste hace 6 meses aquí, no es casualidad. Si tú ya tienes 5 años aquí en la iglesia, no es casualidad. Es que Dios te trajo porque aquí, ¿me tienes?, había una cueva donde Dios trabajaría contigo, ¿me tienes? Y aquí es donde te enseñaría lo que Dios, ¿me tienes?, quiere hacer contigo. Pero a veces menospreciamos la cueva de Dios. A veces menospreciamos el escondite de Dios. Y menospreciar lo que Dios ha preparado para ti también, ¿me entiendes?, tiene que ver con infidelidad. Dios busca entonces en nosotros, ¿sí?, fidelidad, lealtad. Seamos leales a Dios. Seamos leales, practiquemos esa clase de lección. Seamos leales a Dios. Y van a ver, ¿me entiendes?, cómo nosotros empezamos a caminar con Dios de una manera diferente en nuestra mente y una manera diferente en nuestro corazón. Porque cuando tú te empiezas a volver leal, tú cuidas no solo tu mente, cuidas tu corazón también. Ya no vas detrás de otras cosas que te pueden satisfacer. Ya no vas a otras cosas que te pueden llenar. Te mantienes en Dios porque eres leal. Eso es lo que Dios busca de ti, iglesia. Si Dios está contigo, debes de creer que Él busca en ti lealtad también. Lealtad. ¿Cuántos creyentes somos de los que dame, 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 y dame, 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 y dame, dame, dame? Pero ¿cuántos nosotros practicamos esa lección de hoy no te quiero pedir, hoy solo quiero darte gracias? Porque hoy he entendido que tu fidelidad me cubre también. ¿Cuántos de nosotros le decimos a Dios muchas veces, Señor, enséñame a serte fiel? ¿Cuándo le hablas a Dios así? Porque son palabras que no practicamos. Son palabras que no salen de nuestra boca porque no actuamos, no llevamos una lección de vida, de lealtad. Pero cuando tú practicas fidelidad, iglesia, Dios se agrada de tu fidelidad. Amén. Mire lo que dice Salmos 142:7. Sácame de esta angustia para que pueda alabarte. Al ver que me tratas bien, los justos harán fiesta. Versión lenguaje actual 142:7. Sácame de esta angustia. Mire lo que dice David en la cueva. Sácame de esta angustia para que pueda alabarte. Al ver que me tratas bien, los justos, la iglesia, los que te conocen, ¿sí?, harán fiesta. Note lo que está diciendo David. Estoy angustiado, lo sé. Estoy asustado, en pocas palabras, porque el rey me anda buscando para matar.
pero sácame de este asusto, de este miedo, de esta angustia, para que los justos, cuando vean que me tratas bien, también te alabarán a ti. Cada vez que tú practicas esa lección y se ve Dios en ti, hay un pueblo que alaba a Cristo por lo que Dios ha hecho en tu vida. Mira lo que nos lleva. No solo tiene que ver contigo, sino con otros. Tercero, voy terminando. Dios no solo busca fidelidad, amén, confianza en Él, sino lealtad, pero también a través de tu confianza, a través de tu lealtad, viene una recompensa de Dios. ¿Sí? Recompensa de Dios. David, como dije hace un momento, si usted tiene oportunidad en su casa de leer 142 del 1 en adelante, se va a dar cuenta de lo que David habla. Está hablando un hombre con miedo, con momentos, ¿me entiendes?, de debilidad, pero al final habla cosas muy importantes. Pero note esto: David, aunque no lo sabía, que a través de la confianza y a través de su lealtad vendría una recompensa de parte de Dios. Cuando Dios es tu refugio, no te quedas vacío. Cuando Dios es tu refugio, no te quedas con las manos vacías. Cuando Dios es tu refugio, tu espíritu no se queda vacío, está lleno. Hay una recompensa de Dios. Y mire lo que hace Dios. Y voy a parafrasear la palabra. Dice ahí en el Salmo, en el 1 Samuel 22, dice que había él y se había escondido, y que de repente, ¿sí?, de repente la familia de David se entera dónde está David, y entonces llegan. Cuando llegan a ese momento, la familia encuentra a David, se reúnen con ellos. Pero no solo eso, la recompensa de Dios es esta: que cuando ellos se enteran, los hombres que estaban endeudados, despreciados, ¿sí?, olvidados, encuentran a David. Dice que eran 400 hombres que estaban descontentos con el rey Saúl. Encontraron a David y se unieron a él y dijeron: queremos unirnos contigo. Entonces la cueva de Adulam ya no se convirtió en un solo hombre, se convirtió en la familia de David, y se convirtió en 400 hombres que más adelante usted lo va a ver, eran los valientes de David. Y dice que llegaron a ser tan fuertes que corrían como gacelas, que tenían rostro como de leones, que peleaban con diestra y siniestra. Uno de ellos en un solo día mató a 1000. Pero eran hombres olvidados, despreciados, endeudados, ¿sí? Pero la cueva de Adulam se convirtió en un lugar para David de recompensa. Una recompensa que vale la pena cuando tú confías en Dios, y cuando eres leal a Dios. Entonces vendrá una recompensa de parte de Dios para ti. Lo que parecía ser solo, lo que parecía no tener sentido, lo que parecía no tener valor, hoy para David era una cueva que se estaba convirtiendo en un campamento de hombres valientes. Imagínense, cualquiera nos hubiéramos quedado en el primer capítulo, hubiera dicho: pobre David, ahí va a quedar. Pero en el plan de Dios nunca pasa eso, porque tú nunca estás solo. Dios está contigo. Y si esta palabra para nosotros, que tiene que ver con que Dios está contigo, tienes que creerlo, iglesia. Pero trabaja, me tienes esas lecciones que hoy has aprendido. Mantente, me tienes confiado en Dios. Mantente leal, y tus ojos mirarán las recompensas de Dios en lo que practicas. ¿Cuánto tiempo pasará? No lo sé. ¿Cuánto tiempo pasó David? No lo sé. Pero pasaron muchos meses para que David, me tienes, pudiera salir de ese lugar, ¿me tienes?, y no esconderse más de Saúl. Dios no te ha abandonado. Dios no lo hará. Solo debes de creer a través de la fe que Dios está contigo. Y esas lecciones diarias, eso no es de escucharlo y gloria a Dios, aleluya. Mañana que empiece tu semana,
Vas a tener que practicarlo. Confía en Dios. Si esta semana llegara algo que no te esperabas, acuérdate que hay una cueva llamada Adulam, que hoy representa la presencia de Dios. Corre a esa presencia y dile: Señor, estoy asustado, estoy asustada, estoy angustiado, estoy angustiada. Pero así como David lo hizo, así como David confió en ti, yo quiero confiar en ti. Y que esta semana se convierta esta palabra viva en nosotros. Yo quiero invitarte a que te pongas de pie, por favor. Dios siempre ha prometido, y una de las cosas que Él dijo, y Él la declaró, y es que estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Y eso quiere decir entonces que así cumplas 80 años, Él va a estar contigo. Así cumplas 50 y te vas de este mundo, Él va hasta los 50, va a estar contigo. Dios no te abandonará, Dios no te va a dejar, iglesia, nunca lo ha hecho. Y vamos a vivirlo como de verdad lo creyéramos, caminando y confesando que Dios está de nuestro lado. Si Él está contigo, ¿quién contra ti? Amén. Amén. Padre, te damos gracias, Dios, en esta hermosa hora. Te agradecemos, Señor, por tu amor y misericordia, Dios. Queremos agradecerte, Padre, por esa palabra que hoy tú nos das.